Reciban un cordial saludo, mis queridos amigos, de parte de Gabriel, hoy en esta mañana de domingo. Y bueno, qué gozo, qué gusto que me da de poder estar delante de la presencia del Señor y delante también de ustedes y venir aquí para poder transmitir la palabra de Dios. Quiero que me acompañen por favor por un momento a Éxodo. Vamos a el capítulo 32. Vamos a dar lectura a este capítulo y vamos a ver algo de suma importancia en esta mañana. Bueno, dice lo siguiente. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. El verso 2 dice, y Aarón les dijo, apartad, los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, dice, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, que se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Dios, y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de un lado y del otro lado que estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no, es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. El verso 21 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado?
Y respondió Aarón: No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y yo lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad, dice, cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Bueno, en sí el relato que vemos aquí en Éxodo de este capítulo refleja directamente tres aspectos que hoy en día los vamos a compartir. Bueno, en primer lugar, vemos nosotros que Moisés es una representación de Jesús. Moisés, recuerden ustedes que él ascendió al monte Sinaí, y en el monte él estaba directamente en la comunión, en la presencia con el Señor, con nuestro amado Dios Padre. Entonces, recuerden que llegó un momento en que el pueblo de Israel, cuando salió directamente de Egipto, ellos salieron con todas las cosas que tenían. Más aún, recordemos que Faraón también le había prometido a Moisés entregarle los bienes de los israelitas, y parte de eso también, entre eso les dio cosas de valor. Estamos hablando del oro, de la plata y algunas clases de perlas o piedras preciosas, perdón. Entonces, la situación es que el pueblo de Israel, viendo todas las señales que Dios les mostró en el desierto, el hecho mismo de mirar que cuando estaban allí en Josem no sucedía nada con ellos, aun cuando las plagas, y hagamos un retroceso, ¿no? Aun cuando las plagas directamente de Egipto, que Dios envió a Egipto, no les tocó su morada, ellos pudieron ver la mano sobrenatural de Dios cuidándolos y protegiéndolos. Más adelante, cuando Dios usa a Moisés y sale el pueblo de Israel de Egipto, vemos que ellos sabían que estaban detrás de ellos un ejército egipcio que los iba directamente a destruir, que los iba a traer cautivos nuevamente a Egipto. Y ellos en el desierto vieron una nube de fuego que se levantó. Vieron ellos incluso cómo esta columna de fuego en las noches los guiaba por el desierto. Fueron señales físicas, señales externas, visibles al pueblo de Israel, donde reflejaba el poder de Dios y que Él estaba con ellos, con su pueblo. Posteriormente se encuentran con el Mar Rojo, donde ustedes miran que el Mar Rojo también fue abierto por Dios. Ellos pasaron en seco por el Mar Rojo. Ellos pudieron directamente ver cómo sus enemigos, los egipcios, fueron muertos en el mar cuando las aguas volvieron a su cauce normal. Entonces, después de mirar todo esto, estuvieron allí en el desierto, le alabaron al Señor y vinieron directamente a decir que todo lo que el Señor ha dicho, cuando Dios habló a Moisés, diciendo que el pueblo tiene que obedecer la ley de Él, los mandatos de Él, ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pero lamentablemente vemos que el ser humano, por más de que Dios le da promesas preciosas, el Señor le da, le promete bendecir, el hombre por naturaleza está inclinado al mal, está inclinado al pecado.
Qué triste es porque cuando vamos nosotros analizando este pasaje de Éxodo 32, vemos que el primer aspecto es que Dios, ¿sí?, tiene directamente misericordia de su pueblo, a tal punto que Dios le da la ley a Moisés para que esta ley vaya y sea puesta por obra por el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel sea bendecido, para que el pueblo de Israel sea totalmente beneficiado con toda y cada una de las riquezas que Dios les iba a dar. Nosotros sabemos que ellos salieron de Egipto a la tierra que les prometió, donde fluía leche y miel. El plan de Dios no era de que el pueblo de Israel recorriera 40 años o se demorara 40 años en llegar al otro lado, sino que Él lo que quería es que ellos lleguen lo más pronto. Pero vemos que debido a su desobediencia, vemos que debido directamente a su rebelión, el Señor los reprendió severamente, y vemos aquí que esta reprensión es una ilustración de lo que puede pasarnos a cada uno de nosotros si nosotros no nos sujetamos a la perfecta ley de Dios, a la palabra de Dios. El capítulo 32 de Éxodo dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, dice, del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel en ese momento? El pueblo de Israel empezó a dejar de poner su confianza en el vocero de Dios. Es decir, ellos empezaron a desesperarse toda vez que Moisés tardaba en descender. Eso es lo que hoy en día vemos, porque como les estaba diciendo al inicio que Moisés es una ilustración, una representación de Cristo, la gente hoy en día dice: bueno, ustedes hablan de que Jesús está viniendo, de que Él está cerca, de que debemos arrepentirnos, de que debemos pedir perdón por nuestros pecados. Pero no se da cuenta que la gente en este tiempo cree que el Señor está retardando su promesa, tal como lo vimos en el mensaje anterior, cuando nosotros expusimos lo que Pedro estaba directamente hablando acerca de que muchos creen que Dios retarda su promesa, y dicen: bueno, no, o sea, esto es absurdo, ya han pasado más de 2000 años, no creo que Jesús venga, esto es un cuento, esto es un mito. Pero aquí se dio algo similar. El pueblo de Israel empezó a dejar de confiar no solo en el vocero de Dios, sino en Dios mismo. Y empezaron ellos a dejarse llevar por el deseo carnal que había en sus corazones. ¿Cuál era este deseo? El deseo de ellos era sentir directamente el respaldo de alguien que les satisfaga en sus deseos en sus deseos y sus desenfrenos carnales. Entonces, el verso 1 dice: cuando ellos vieron que Moisés tardaba en descender del monte, dice, se acercan a Aarón. Y note usted que Aarón, que también era la mano derecha de Moisés, empieza a ser seducido, empieza a ser manipulado por el pueblo de Israel, a tal punto que Aarón peca contra Dios, porque ellos le dicen a Aarón que se levante, que les haga dioses, que vayan delante de los hombres, porque dice a Moisés, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué pasó con Aarón? Aarón, que fue el vocero de Moisés, o sea, bueno, fue el instrumento que Dios usó para hablar por Moisés ante el rey de Egipto. Hoy en este momento vemos que él se deja llevar por el pueblo y comete este pecado. Más adelante dice que Aarón, una vez que ya fue seducido, una vez que fue directamente corrompido en su corazón, se aparta de la fidelidad y de la firmeza, porque Aarón lo que tenía que hacer él era poner orden, reprender y confrontar fuertemente esta situación que se estaba dando en el pueblo de Israel. Qué gran responsabilidad, amados hermanos, que tenía tanto Moisés como también Aarón.
Y en el verso 2 dice que Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces dice: todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Aarón tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué gran rebelión que vemos aquí en el pueblo de Israel. Tan rápido, después de que ellos miraran todas las señales poderosas y portentosas de Dios en el desierto, le dieron la espalda al Señor en ese momento y empezaron directamente a darle importancia a la carne, al mundo, ¿sí?, al pecado. Sepamos nosotros que todo hombre tiene por lo general en su naturaleza el pecado. Todo hombre nace con esta maldición del pecado que ha sido transmitido por nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. La maldición en la humanidad es el pecado. Entonces, ¿qué sucedía en ese tiempo? En ese tiempo, lo que el pueblo tenía que hacer de una manera externa era obedecer la ley de Dios para poder vivir, para poder directamente ser protegidos por el Señor. Sin embargo, vemos nosotros aquí que su corazón internamente se inclinó a la adoración de un becerro de oro. Hoy en día, esto no es totalmente diferente a lo que se está dando aún en el pueblo de Dios. Nosotros vemos que Dios ha hecho cosas maravillosas, cosas grandes y preciosas en nuestras vidas. Hemos visto señales, milagros, hemos escuchado testimonios, aún dentro de nuestra propia familia, cómo Dios ha sanado aún físicamente a muchos familiares, cómo el Señor ha provisto en medio de las dificultades y cómo la presencia de Dios está allí en medio de los problemas. Mire, hoy en este tiempo de pandemia, yo estoy convencido que Dios ha puesto su mano sobrenatural en la vida de sus hijos, a tal punto que Dios está guardando a su iglesia, así como lo hizo en la tierra de José con Israel. Pero el problema es que hoy en día hay muchos hermanos que no toman en cuenta este aspecto. Amados amigos, amados hermanos de la fe, puede que en su corazón, cuando yo estoy ilustrando este pasaje y le comparto, es posible que usted, al leer yo esto, usted se esté dando cuenta que en su interior hay dioses extraños que usted ha levantado y que indirectamente le está dando la espalda a Dios, es decir, está ultrajando el nombre de Dios. Mi pregunta es en este día: ¿qué dioses extraños se han levantado en el corazón de muchos hermanos? ¿Qué es más lo que ellos aman? ¿Es el reino de los cielos? ¿Es Cristo Jesús? ¿Es su justicia? ¿O son otras cosas que ellos están poniendo por prioridad? Déjenme decirles que hoy en día puede haber un becerro que no es hecho solo de oro. Muchos santos tienen en su corazón un becerro, ¿sí? Están adorando, a un becerro de carne y hueso. En otras palabras, han puesto como el eje central de sus vidas a hombres, a personas en el ministerio. Muchos están exaltando, están elogiando a hombres, a pastores, a ministros, y no se dan cuenta que están cayendo en un plano de idolatría. Y la idolatría delante de Dios es algo pagano, es algo terrible. Dios detesta, Dios odia la idolatría. Es lo que en este momento vemos aquí en este pasaje. Obviamente, claro, que Aarón edificó directamente un becerro, y estos hombres de Israel dicen que estos becerros eran sus dioses. Note aquí que cuando hablamos de dioses, el Dios, o la palabra dioses aquí está con D minúscula, y quiere decir que ellos estaban dando por preferencia, por prioridad, por exaltación y por adoración, y le estaban dando reverencia a un becerro de oro. Ahora, como yo les digo, aplicando esto en la actualidad, ¿cuál es el becerro de oro que muchos tienen en su corazón?
¿Qué es lo que están atesorando más hoy? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos directamente buscar a Dios? Es necesario a través de las Escrituras examinarnos para que nosotros podamos ver qué es lo que está estorbando esa verdadera comunión que nosotros debemos tener con nuestro amado Dios. Más adelante dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Esto ya se complicó, la cosa se puso seria. Primero ya hicieron el becerro de oro, después el pueblo de Israel le da de espalda a Dios y al vocero de Dios, a Moisés, y empiezan ellos a exaltar a estos dioses paganos. Y dice aquí que edifica un altar para el becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Note aquí algo. Aarón se desvía totalmente de la visión celestial y empieza a decir al pueblo que Dios se satisface directamente de que nosotros pongamos nuestra adoración en cosas materiales. Esto es totalmente falso. Aarón aquí actuó como los falsos profetas, como los falsos maestros de hoy en día que hablan de un evangelio de la prosperidad, donde a la gente les seduce y les dice que vengan a Cristo para que todos sus problemas sean solucionados, que vengan a Cristo para que ellos puedan disfrutar y deleitar de todas las riquezas de este mundo, que no es necesario pagar un precio, que no es necesario una renuncia del pecado, que no es necesario dar la vida por el Señor. Y Aarón se confunde tremendamente y piensa que Dios se agradará de que el pueblo de Israel alabe a un becerro. ¿Se da cuenta cómo Aarón empieza a hacer de menos a Moisés y empieza a reemplazar al vocero de Dios por un becerro de oro? Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día está dándose lo mismo. ¿Cuántos pastores de las iglesias están reemplazando la palabra de Dios por un mensaje diluido, por un mensaje light, superficial, por un mensaje atrayente a las personas, a los hombres, que les hace cosquillas los oídos de las personas? Y esto es lo que les agrada porque satisface los deseos carnales de estos hombres. Qué gran responsabilidad que tienen los hombres de Dios de poder exponer y denunciar esto. Tenemos esa responsabilidad. Y qué tristeza, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, por lo que estos hombres hoy en día están haciendo. Están diluyendo el mensaje de Dios. En ese tiempo el vocero de Dios era Moisés, quien tenía comunión directa con Dios. Y lo que Dios le decía a Moisés, Moisés lo anunciaba al pueblo. Hoy en día tenemos nosotros la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Está en nuestras manos, como dice Romanos capítulo 10. Dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra, este es hoy en día el vocero de Dios, donde Dios nos está diciendo lo que debemos hacer, que debemos obedecer las Escrituras, porque en la obediencia hay bendición, pero cuando no obedecemos, en cambio, viene directamente las consecuencias para la vida de cada uno de nosotros. Más adelante, el verso 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Note usted aquí que los hombres israelitas hacen un esfuerzo a tal punto que ellos madrugan, no por darle la adoración a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, sino por dar preferencia a sus ídolos. Hoy en día yo te hago una pregunta, estimado amigo. ¿Tú a qué madrugas cada día? ¿A darle importancia a tu trabajo? Pueda que tu trabajo sea un Dios, sea un becerro que tú has levantado, un altar has levantado en tu corazón, y esto es detestable delante de Dios. Estoy diciendo que el trabajo no es malo, porque Dios también nos dice en la palabra que el que no trabaja no coma. Pero tú le estás dando preferencia, le estás dando importancia a tu trabajo más que a Dios. Si es así, si tu trabajo, si tu empresa es más importante que las cosas espirituales, déjame decirte, querido amigo, querida amiga, que estás en graves problemas y que has levantado un becerro
un altar y ahí estás adorando a un becerro de oro que está en tu corazón. Dios te reprenderá severamente si tú no te arrepientes de esa exaltación interna que tú sabes que le estás dando al mundo, que le estás dando a tu trabajo, a tu empresa, más que a Dios. Cuando hablábamos acerca de la parábola de los talentos, nosotros explicábamos y decíamos que un verdadero hijo de Dios jamás puede ser interesado de las cosas de este mundo, que aún las cosas materiales que Dios provee en nuestra vida son para el servicio de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué triste ver que hoy en día muchas personas, y aún llamándose cristianos, madrugan por ser esclavos del trabajo, y aquí muchos ponen excusas y pretextos. Y cuando se les dice, pero ¿por qué usted no madruga a orar? ¿Por qué usted no madruga para encontrarse con el Señor en primer lugar? Dicen, no, pero es que he estado pensando, haciendo cálculos y no he tenido tiempo para Dios. Y claro, a Cristo lo dejan siempre al último lugar. Es penoso ver que ahora se está predicando un mensaje, un evangelio permisivo, muy permisivo y muy liberal, a tal punto que creen que a Dios tú le puedes buscar al último ya cuando vayas a dormir a la cama, y en realidad es verdad, Dios está allí para todos, pero no se está enseñando que debemos ser disciplinados aún para poder buscar al Señor como se debe. Dios se merece reverencia, Dios se merece lo primero del día, el primer pensamiento debe de ser Dios en tu vida, no otras cosas, pero si hay prioridad de que tu primer pensamiento sea quizás tu trabajo, quizás tu esposa, quizás tus hijos, quizás algún pecado oculto, quizás corrompidamente tu preferencia en la mañana, si darte cuenta sea la inmoralidad y estés pensando en hacer cosas desagradables delante de Dios, déjame decirte, querido hermano, querido amigo, que estás en graves problemas, porque en tu corazón hay un altar donde no está Dios en el centro de tu vida, sino están otros dioses paganos, otros dioses falsos. Y detrás de estos dioses, a quien tú le estás dando adoración, es al mismo Satanás. Es al mismo Satanás. Estás cayendo en la tentación en la cual Jesús también, él fue expuesto, pero él no pecó. Cuando el diablo lo llevó directamente a un monte alto, dice que Dios le mostró todos los reinos del mundo. Ahí estaban esos dioses falsos. Y le dijo Satanás a Jesús, le dijo, todo esto te daré si tú te postras y me adoras. Hoy en día vemos que muchos están postrados, inclinados, adorando estos dioses falsos que el diablo les ha dado para tenerlos enceguecidos, cautivos por sus pecados y para que al final, ellos sean hijos de desobediencia. Bueno, son hijos de desobediencia y al final ellos se pierdan, queridos hermanos. Tremendo es esto. Una vez que Dios estaba dándole la ley a Moisés, los mandamientos, le estaba dando instrucciones para el pueblo de Israel, vemos el segundo aspecto. Y el segundo aspecto es la advertencia de Dios para un pueblo rebelde. ¿Acaso Dios a nosotros no nos advierte? Quiero que por favor vayamos un ratito al verso 7 de Éxodo 32:7. Mire lo que dice aquí la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés, es decir, Dios dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué triste, hermanos. Dios, uno de los atributos de Él es que Él es omnisciente. A Él no le podemos esconder nada. Usted puede engañarle al hombre, puede engañar a su pastor de su iglesia, puede engañar a su familia, pero delante de Dios todos estamos totalmente descubiertos, desnudos. Nada hay oculto para Dios. Dios sabía que el pueblo se estaba desenfrenando, más bien se había desenfrenado. Le había dado la espalda a Dios. Y el Señor le está diciendo a Moisés, desciende, mira que este pueblo se ha corrompido, se han apartado del camino que yo les mandé. Amados hermanos,
Dios nos ha dado su palabra para exponernos cuando nos hemos apartado de Él. Cuando realmente con humildad reconocemos que hay un becerro de fundición en nuestro corazón, que hay ídolos que reemplazan a Dios y que lo hemos sacado del corazón a Cristo y hemos puesto otras cosas, el Señor sabe. Y déjeme decirle algo, Dios ha utilizado su palabra, Dios ha utilizado sus voceros para advertir a su pueblo que se vuelva a Él de todo corazón, que renuncie a estos ídolos paganos. ¿Acaso, como yo te decía, tu ídolo puede ser un ídolo de carne y hueso, puede ser el dinero, puede ser tu trabajo, puede ser tu profesión, puede ser tu carrera universitaria, puede ser el círculo de amigos, el círculo social donde tú estás, puede ser la televisión, pueden ser programas, puede ser las redes sociales, pueden ser un becerro que tú has levantado, puede ser incluso cosas que aparentemente no son buenas, puede ser incluso el fútbol, puede ser el ciclismo, puede ser el irse de paseo de ocio. Todas estas cosas, si no son puestas en segundo plano y tú las pones aquí en el centro del corazón, se convierten en un ídolo, en un dios para ti, en dioses ajenos. Dios sabe qué es lo que tú estás haciendo delante de Él. Él conoce qué es lo que tú le estás dando más preferencia, a dónde tú te estás inclinando más, cuáles son tus intenciones. El Señor sabe que tus intenciones no todas son buenas. Él conoce lo que tú tienes pensando, lo que estás pensando, lo que tú tienes en mente. Y Él está diciéndote que te vuelvas de todo corazón a Él. Porque si seguimos pecando, ciertamente moriremos. ¿Acaso ustedes no creen que este pueblo por rebelde posteriormente no murió, no pereció? Perecieron en el desierto. Perecieron en este desierto donde estuvieron por la incredulidad de ellos, por la desobediencia. Mire lo que dice aquí. El Señor dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios detesta la idolatría. Dios odia que haya algo que lo reemplacen a Él. Solo, escúcheme bien, estimado amigo y hermano, el único que es digno de ser exaltado, de ser adorado, es nuestro amado Señor, Dios Todopoderoso, el Mesías, Cristo Jesús, el ungido de Dios. Él es digno de ser exaltado, Él es digno de ser adorado, nada más. El 9 dice Jehová a Dios, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Esta palabra dura cerviz quiere decir que su corazón, ¿sí?, se endureció y también tiene relación con el orgullo. Entonces, cuando hay un corazón que alaba y exalta otras cosas que a Dios, se vuelve orgulloso. El corazón se ensancha como una grasa y se enceguece. Entonces el diablo lo que hace con este corazón es llevarle directamente a reflejar lo que Satanás es. Recuerden ustedes que el diablo es el orgulloso más grande por excelencia, porque él se quiso rebelar contra Dios, él quiso llegar a ser igual a Dios, y Dios tuvo que expulsarlo directamente del tercer cielo. Igual, todos aquellos que le adoran al diablo, directa o indirectamente, todos aquellos que le están dando exaltación a Satanás, tienen un corazón duro y orgulloso. El pueblo de Israel en ese momento su corazón se volvió arrogante, orgulloso. Toda aquella persona que está viviendo en pecado tiene orgullo y arrogancia en su corazón. Porque el orgullo es yo depender de mí mismo y de lo que está delante de mí. De decir, yo no necesito de Dios, yo puedo conmigo mismo, mis habilidades, mis capacidades, yo no necesito de Dios. Y al decir yo no necesito de Dios, estoy directamente rechazando el señorío de Dios y estoy yo creyéndome más que Dios para poder resolver mis problemas, para poder yo vivir en esta vida. ¿Se da cuenta algo grave aquí? Esto es espiritual, claro, ¿no?
Pero hoy en día yo le estoy mostrando en este segundo aspecto que Dios en su advertencia está diciéndonos a nosotros que debemos realmente arrepentirnos de corazón, porque el Señor conoce lo que nosotros estamos haciendo. El Señor en el monte estaba con Moisés, pero el Señor sabía lo que estaba haciendo el pueblo de Israel abajo. Hoy en día el Señor está en su trono, allí en el trono de gloria, pero el Señor de arriba, Él sabe lo que tú estás haciendo en tu casa, lo que estás haciendo en tu ministerio, lo que estás haciendo en este tiempo. Él conoce todo lo que tú estás haciendo, lo que estás pensando, lo que estás intentando hacer. Y el Señor conoce que tu corazón no es un corazón sano, no es un corazón honesto, un corazón sincero. Más abajo dice, Señor se enciende, en el verso 10, en su furor, y dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Recuerde usted que Dios está airado todos los días con el pecador. Está airado, es decir, la ira de Dios está allí. Está airado porque Dios detesta directamente el pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? Notamos nosotros en el pasaje que viene también otro tercer aspecto, dentro de este segundo aspecto, que es la advertencia, también está incluido directamente la intercesión. Vemos aquí directamente a Moisés como una representación de Cristo. Cristo es nuestro abogado, aquel que intercede por cada uno de nosotros. Note usted lo que Moisés le dice al Señor. Y dice en el verso 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Usted mira, aquí hay una comunión tan íntima, tan estrecha que tiene Moisés con Dios. Esta comunión es la representación de Cristo cuando Él intercedió por nosotros. ¿Recuerda usted cuando Jesús intercede por su pueblo? Allí en Juan, en el Evangelio de Juan, Él empezó a orar por los suyos. Y qué precioso es esta imagen, porque vemos nosotros el amor que Moisés tiene por los israelitas, que aún después de haberse rebelado con Dios, él quería que Dios tenga misericordia de ellos. Se da cuenta que también Jesús, que es superior a Moisés, vino por amor hace más de 2000 años. Y no solo él había planificado desde antes de la fundación del mundo esta redención para aquellos que estábamos perdidos, sino que en todo lo que Jesús sabía que iba a pasar en su humanidad, el Señor directamente terminó esta obra cuando estuvo en la cruz, y en la cruz Él le dijo al Señor, si ustedes miran allí, cuando abajo de la cruz estaban burlándose los sumos sacerdotes, usados obviamente por Satanás, ¿no? Allí estaban los soldados romanos, expectantes, viendo a Jesús en la cruz agonizando. Jesús, en su corazón, Él dice esto y dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que dicen y no saben lo que hacen. Si usted va a fondo de esta oración, aunque es corta, el Señor le estaba pidiendo al Padre en esta oración que Él tenga misericordia de todos aquellos que están pecando, que están viviendo vidas licenciosas. Y esta oración el Señor la hace no solo por los que estaban en ese momento escarneciendo a Cristo, y que le decían que se baje de la cruz, y que si Él salvó a otros, que Él también se salve. Amados hermanos,
El Señor estaba intercediendo por cada uno de estos hombres, pero también el Señor estaba intercediendo por nosotros. Cuando Jesús dice en la cruz, Padre, perdónalos, allí estaba usted incluido como yo. Allí sacerdote, ministro de Dios, pastor, anciano, evangelista que me escuchas, allí estabas tú incluido, tu familia, todos los hermanos de la fe, todas las ovejas que tú estás pastoreando. Estas personas estaban incluidas en esta oración cuando Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen y no saben lo que dicen. El Señor Dios responde esta oración, respondió el Padre esta oración, contestó la oración de su Hijo cuando nosotros fuimos rescatados